al diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer, quien ha estado pacientemente esperando en el sistema para darme su opinión acerca de las denuncias, ya denuncias ante el alto comisionado de derechos humanos de la ONU en México por la guerra, la campaña de odio contra los que piensan diferente a los de Morena, y también denuncian al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Qué miedo, mi querido Hamlet Almaguer! Me voy a meter debajo de la cama, no me vayan a demandar a mí también, a denunciar, porque desde estas trincheras independientes los llamamos por su nombre, traidores a la patria. ¿Cómo estás, Hamlet? Te saludo con mucho gusto. Buenos días, Vicente, aquí temblando de miedo por lo que está a punto de ocurrirnos con la intervención del representante del alto comisionado de la ONU. ¿Cómo ves? ¿No es esto tan ridículo como el quejarse por ser llamados traidores a la patria cuando al diputado Aiza, que se cruzó del PRI a Morena, lo tildaron de traidor? Lo tildaron de traidor, panistas y priistas lo despedazaron. Bueno, pues ¿en dónde está la congruencia? Qué hipócritas son, Hamlet. Tiran la piedra y esconden la mano, no les gusta confrontar con ideas, se suben al ring y luego se quejan. A mí me gustaron mucho dos tweets, uno que tú subiste en el que reflejas lo que publicó en su momento el presidente del PRI, Alito Moreno, que por cierto ha perdido todas las elecciones desde que asumió la dirigencia de su partido y va a perder el estado de Hidalgo. Ayer le pusieron una arrastrada en el debate a su candidata Carolina Villano, que dijo que va a luchar contra la corrupción. Pues el PRI lleva 90 años gobernando ese estado y no lo ha hecho. Pero sí, ese es el primero, el que tú subiste, y queda muy claro que Alito llamó traidor a Aiza. Y el segundo es el de Pedrero, también tu invitado en muchas ocasiones, Manuel Pedrero, que publicó que ya no hacen a los conservadores como antes, ahora son muy delicados, son de cristal. Todas las acciones que tomamos tienen consecuencias y responsabilidad. O sea, no pueden pretender que les aplauda al mismo tiempo Iberdrola y el pueblo de México. Es uno o es otro, no pueden quedarse en medio y dejar contentos a los dos si están votando a favor de las transnacionales. Y aquí el punto es el derecho a la información del pueblo de México. Para poder desarrollar estas tareas, por ejemplo, se difundió todo a través del canal del Congreso, YouTube. La sesión del Parlamento el día de la discusión de la reforma constitucional llevaba más de 1 millón de reproducciones ayer. El video de la diputada Simei, que subió en esta última sesión y estuvo durante más de 50 minutos respondiendo preguntas que le hacíamos legisladores de Morena sobre la votación que había tenido origen en la sesión antepasada, llevaba más de 150,000 reproducciones. Las encuestas reflejan que el presidente de la República tiene el 71% de aprobación y que el 65% de los mexicanos, y desde mi parecer está cuchareada, pero que por lo menos el 65% de los mexicanos está de acuerdo en que quienes votaron a favor de las transnacionales son traidores a la patria. Entonces aquí ni siquiera hay polarización, la polarización se necesitaría un 50-50, aquí hay una abrumadora mayoría del pueblo mexicano que los identifica como lo que son, traidores a esta nación, Vicente. Pues, ¿qué crees que les duela más? Porque yo subía ese tuit al que te refieres, pero también subía uno que decía, pues decían que ganaron y que con una soberbia victoriosa decían que ganaron el domingo, y ahora que les reconocemos su victoria con nombre, apellido y fotografía se agüitan. ¿Qué les dolió más? ¿Ver al presidente ganar perdiendo? ¿Ver que su victoria fue muy pírrica, que el lunes cambió todo hasta el semblante de la oposición? ¿Qué les ha dolido? ¿Cuál es el gran problema de la oposición? ¿Cómo lo digieres, lo analizas, Hamlet? No ganaron nada, Vicente. Mira, este episodio es similar a la batalla de Stalingrado, Volgogrado en su momento, en el que los nazis avanzaron al interior del territorio ruso, se adentraron cientos de kilómetros. Creían que habían tomado una ciudad importante,
pero cuando voltearon, su cadena de suministros estaba rota, hacía muchísimo frío, tenían muchísimos heridos y muertos, no tenían alimentos, no tenían municiones, y más de 2 millones de soldados de Alemania, nazis, fallecieron como consecuencia de la propia batalla y en las semanas posteriores porque se quedaron sin todos estos insumos. Y lo mismo le está pasando y le va a pasar a la oposición. La encuesta de las Heras también es muy ejemplificativa. Van a perder los gobiernos estatales, les vamos a ganar 6 de 6 este año. Ahí en los gobiernos estatales están refugiados los conservadores, están refugiados los actores principales de este movimiento reaccionario. Desde ahí se financia, como hemos platicado en muchas ocasiones, a los medios de comunicación oficiales que están en una labor de oposición franca al gobierno de la República. Desde ahí se financian los despachos de litigio estratégico en contra de las obras y programas importantes del gobierno. Y desde ahí pues realizan cooperaciones para poder seguir compitiendo en las elecciones. Ese esquema es bien conocido. El PRI lo echó a andar cuando pierden la presidencia de la República con Fox, y de la reorganización de los gobernadores, y en ese entonces Peña Nieto, gobernador del Estado de México, y todos los gobiernos estatales que tenían, con el apoyo de ciertos sectores de la iniciativa privada y de estas corporaciones transnacionales. Por eso está Lozoya bajo proceso, porque se recibió los sobornos de Odebrecht durante la campaña y después de. Desde ahí se organizan y desde ahí se pertrechan desde los gobiernos locales. Pero ¿qué van a hacer cuando pierdan? El PRI va a perder este año Hidalgo, va muy abajo la candidata, te digo que le fue muy mal ayer en el debate. El siguiente año va a perder Coahuila, va a perder el Estado de México y va a llegar a 2024 con 0 gobernadores. Y el PAN está perdiéndolo todo también. Van a perder Quintana Roo, van muy, muy abajo en Tamaulipas, a ver qué pasa con los cabeza de vaca, los 2 o 3, no sé, son varios, pero bueno, el senador y el gobernador para empezar. Van a perder también el PRI en Oaxaca, eso está cantadísimo, y el PAN va a perder Durango, y se está cerrando muchísimo la brecha en Aguascalientes. Desde Morena vamos a ganar Aguascalientes. Nora está creciendo mucho en las encuestas, hay un movimiento importante cada fin de semana de apoyo a Nora, entonces yo veo que se están quedando sin insumos y no saben en lo que se metieron. Ahorita despertaron y vieron que no habían ganado nada. Según ellos avanzaron, pero la realidad es que se quedaron solos. Pues que vengan las transnacionales y voten por ellos, porque el pueblo de México no los va a respaldar, Vicente. Oye, Hamlet, y algunos ya rayan en lo ridículo, no saben cómo quitarse de encima el broncón que se les vino con el pueblo que ya abrió los ojos. Permíteme proyectar a este señor Ignacio Loyola, diputado federal del PAN, fue de hecho el primer gobernador panista en Querétaro, quien dice que no son traidores, que son traidores, porque van a traer la libertad a la legislatura. No, pues mejor que tome clases con Platanito. Es que si quería que nos carcajeáramos con sus ahí detallitos, pues a ver, échemelo, Ceci. Respetuosa, permitan al orador continuar. Estamos avanzando y por concluir esta ronda. No podemos asumir en esta legislatura quererle hacer de ejecutivo y de poder judicial. Esas son responsabilidades que le tocan a los otros poderes. Que el ejecutivo cumpla con su obligación, que condene a través de los organismos que tiene, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, y cancele los permisos de quienes abusan del poder. He escuchado muchas veces la palabra traidor. ¿Y saben qué? Somos traidores del verbo traer, con E. Vamos a traer esperanza y futuro al pueblo de México. Vamos a traer la libertad a esta legislatura. Muchas gracias. Qué graciosito, Ignacio Loyola Vera, el exgobernador de Querétaro, hoy diputado federal del PAN, pero esa es la defensa que tiene la oposición. No hay forma, salvo que tú veas otra cosa, Hamlet, de que detenga
la oposición o la ONU o cualquier organismo internacional, no hay forma de detener esta campaña para señalar, responsabilizar a legisladores y legisladoras con nombre y apellido. Por ejemplo, en términos de Francisco Martín Moreno, tú y yo seríamos traidores a la patria por haber votado por Morena. Debimos de haber sido quemados en el Zócalo. Bueno, pues yo no te veo muy preocupado a ti, yo no me veo muy preocupado, espero. Así que asumamos la responsabilidad, Hamlet. Sí, pues qué nivel, Vicente, para un exgobernador, ¿no? Si se supone que mandaron a sus mejores cuadros, a sus vacas sagradas, y esto es lo mejor que puede sacar un exgobernador de un estado conservador como Querétaro para defender una posición. Pues la verdad es que la oposición se desnuda y se revela como es, además son una bola de incompetentes. Tuvo que salir la Coparmex a defender a sus diputados de Querétaro, pero es que esa es otra confesión, o sea, los empresarios diciéndoles felicidades porque votaron a favor de los empresarios, pues sí, eso ya lo sabíamos. Pero que salgan a las plazas públicas, que vayan a los mercados, que vayan a los comercios, que vayan a los hogares, que vayan a las escuelas, que vayan a los barrios y expliquen cómo votaron. Nosotros vamos a emprender, Vicente, te lo comento aquí, una campaña de información, además de asambleas en los 300 distritos del país. Y el lunes tenemos una plenaria de Morena, todos los legisladores en San Lázaro, y vamos a proponer que desarrollemos foros en los congresos de los estados para explicarle a la ciudadanía de cada entidad federativa, particularmente en los 6 estados donde hay elecciones, qué es lo que ocurrió con esta discusión, en qué consiste esta traición a México y al pueblo de México. Y no vamos a dejar de insistir porque tiene consecuencias funestas para la patria. O sea, no nada más es la votación, es todo el impacto económico y social que están generando a través de su voto. Y no existen decisiones sin responsabilidad. Nosotros el día que rendimos protesta, juramos guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y además aceptamos que el pueblo nos demandara cuando no estuviéramos cumpliendo con nuestra función y eso es lo que está ocurriendo, por eso las encuestas reflejan estos números. Yo veo a la gente muy molesta, la verdad, pero además con información, porque estuvieron muy pendientes de la sesión. Y el derecho a la información también es constitucional y nosotros vamos a seguir en ese tenor. Y sobre la apelación que hacen a las instituciones internacionales, pues primero deberían de agotar una cadena aquí dentro del país. Eso lo sabe cualquier abogado en materia de derechos humanos. Tú no te puedes ir directo a una instancia internacional como la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana o la ONU sin antes haber agotado tus instancias internas. Eso se llama principio de definitividad. Tienes que agotar todos los mecanismos que te da el país. Yo no veo que hayan acudido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al CONAPRED o a alguna otra institución nacional para alegar lo que están manifestando. Y aquí no se trata de un tema de diferencia de opiniones. Yo siempre he defendido la divergencia en las opiniones, en las preferencias, porque como hemos platicado en otras ocasiones, pues yo pertenezco a una minoría religiosa. Entonces, para mí la libertad de decidir y de disentir es importante. Pero aquí está clarísimo que no es un tema de opinión. Ellos lo que hicieron fue entregarle a las corporaciones transnacionales miles de millones de pesos de los mexicanos. Vamos a ver si reconectamos a Hamlet Almaguer, el diputado Hamlet Almaguer, quien creo que tuvo un problema de conexión, transmitía desde su automóvil, en su complicada agenda nos está regalando un espacio para hablar con ustedes, la audiencia de Sin Censura. Bueno, ya estábamos a punto de proponerle un par de cosas para cerrar mientras escuchábamos su posicionamiento, sus comentarios, sus opiniones. Vamos a ver si el equipo de producción logra recuperar este enlace con el diputado federal por Morena, por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer. En cualquier momento debemos de comunicarnos con él
y si no también que me confirmen en el equipo de producción. No lo tiene. Bueno, desafortunadamente se ha caído la comunicación con Hamlet Almaguer, a quien le agradecemos que haga todos los esfuerzos por estar con nosotros. Oiga,